buenos días, sean todos bienvenidos a esta nueva versión de Chile Day 2021, Chile Day Global, en esta versión número 17 de este evento organizado por Invest Chile y el Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile. Ha sido una versión distinta, una versión virtual que ya estamos completando 2 semanas y el día de hoy tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes una discusión respecto del proceso constituyente que se iniciará el próximo 11 de abril en nuestro país y de su vínculo con el desarrollo y el futuro de nuestro sistema financiero y de nuestro mercado de capitales. Para ello han aceptado nuestra invitación gentilmente Natalia González, del Instituto Libertad y Desarrollo. Muy buenos días, Natalia, y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Gracias a Invest Chile y al Ministerio de Hacienda por esta invitación. También nos acompaña Claudio Melandri, presidente de Grupo Santander Chile. Buenos días, Claudio. Bienvenido y muchas gracias por estar hoy día acá. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Rodrigo Vergara, investigador del Centro de Estudios Públicos y expresidente del Banco Central. Buenos días, Rodrigo. Un gusto tenerte hoy día acá con nosotros. Buenos días, Pablo. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. También en forma remota nos acompaña desde Estados Unidos Axel Christensen, director y estratega de BlackRock para Latinoamérica. ¿Cómo estás, Axel? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, y a la invitación tan gentil por parte del Ministerio de Hacienda e Invest. Muchas gracias a todos. Sin más, para comenzar la conversación el día de hoy, quisiese partir, Natalia, contigo en tu calidad de abogado. Cuando uno mira la Constitución, el cuerpo legal, una pregunta que por lo menos a mí me surge es hasta dónde debiese llegar la Constitución y en ese sentido, cuán cerca debiese estar la regulación del mercado de capitales, del sistema financiero, de la discusión constitucional o por el contrario, cuán lejos. En otras palabras, la discusión constitucional, el proceso constituyente, debiese considerar la regulación del mercado de capitales, del mercado financiero. ¿Qué opina? Pablo, voy a partir por el final de la pregunta y la respuesta definitivamente es no. Yo no creo que la Constitución tenga que abordar materias tan específicas como la regulación del mercado financiero, la regulación del mercado de capitales, porque la Constitución, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista jurídico, más allá del pacto social que es una legislación que aspira a ser estable, permanente en el tiempo, de difícil modificación en general. En general, cuando uno mira la legislación comparada, incluso a la Constitución actual chilena, su modificación requiere de quórums altos. Entonces, eso no se condice con el dinamismo, la velocidad de cambio, nuevas tecnologías, nuevos instrumentos que uno ve día a día presente en el mercado financiero y en el mercado capital. Dicho eso, yo sí creo que la Constitución tiene que garantizar algunos principios y normas básicas que no tienen que ver precisamente con el mercado de capitales, sino que tienen que ver en general con el desarrollo de mercados en general y el desarrollo económico en general de nuestro país. Voy a ponerte algunos ejemplos y podemos profundizar después, pero por ejemplo cuando hablamos del derecho de asociación, cuando hablamos de garantizar la libertad de emprendimiento y la libertad económica, cuando hablamos por ejemplo del tema del Banco Central Autónomo, cuando hablamos de la tributación en términos generales, en términos de los principios, las cargas desproporcionadas, Estado de Derecho, por cierto, y su cumplimiento. En ese sentido, la Constitución, creo yo, juega un rol y un marco general para el desarrollo del mercado de capitales como de cualquier otro mercado en nuestro país. Gracias, Natalia. Rodrigo, desde tu visión, sobre todo considerando cuando estabas, por ejemplo, en el Banco Central, Natalia dice que la Constitución debiese resguardar ciertos principios de regulación de mercados aplicables al mercado financiero y mercado de capitales como cualquier otro mercado.
¿Es el mercado financiero, desde ese punto de vista, el mercado de capitales, como cualquier otro mercado? O, por ejemplo, tú estando desde el Banco Central, dirías, no, a mí me gustaría de que efectivamente la Constitución tuviese algún acápite, algo distinto para que tratase, resguardase o guiase el desarrollo del mercado de capitales, porque no es un mercado como cualquier otro. A ver, el mercado de capitales tiene ciertas características específicas. Y de hecho, de ahí surge toda la discusión de riesgo sistémico, que puede afectar a la economía en términos amplios y severos. Sabemos que, por ejemplo, una recesión con una crisis financiera se transforma rápidamente en una depresión. Pero habiendo dicho eso, yo concuerdo plenamente con lo que ha dicho Natalia. El mercado de capitales, el mercado financiero no debiera estar en la Constitución. Más aún, si estuviera en la Constitución yo me preocuparía, porque significa que estamos introduciendo en la Constitución elementos de mucho detalle y de mucha variabilidad en el tiempo, como ya decía, de mucho dinamismo. En general, ese tipo de cosas se dejan a la legislación común y corriente, digamos, o, dicho de otra forma, al proceso democrático. Digamos, el Ejecutivo, el Legislativo, la ciudadanía en general, con sus comentarios, digamos, van adecuando la regulación a los tiempos que van ocurriendo, que van cambiando además todo el tiempo. Así que creo que no debiera estar en el mercado de capitales, lo que no significa que no tenga ciertas características especiales que sí debe considerar la regulación, y de eso podemos hablar más adelante. Yo creo que concuerdo con lo que decía Natalia respecto a que hay ciertos principios, porque la Constitución al final son principios, que sí debieran estar en la Constitución y que tienen un efecto sobre el desarrollo, no solo del mercado de capitales, sino sobre la economía en general. Por ejemplo, ella mencionaba la propiedad privada. Sin propiedad privada, evidentemente, los mercados no funcionan. Es particularmente relevante en el caso de mercado de capitales, mercado financiero. La autonomía del Banco Central. El Banco Central es uno de los reguladores del mercado financiero, pero además tiene dentro de sus tareas la estabilidad financiera. Entonces, es importante que esté el Banco Central, la autonomía del Banco Central en la Constitución. Y hay otros aspectos también generales, algunos lo mencionaba Natalia, otros tienen que ver con política fiscal, porque la política macro, una política macro que funciona, una macroeconomía que funciona, también es positiva para el desarrollo de los mercados y en particular para el mercado financiero. Aquellas cosas relacionadas, por ejemplo, con política fiscal, iniciativa exclusiva, proceso presupuestario, descentralización fiscal, son todos elementos que lo más probable es que sí estén en la Constitución y que son importantes para el desarrollo de mercados, pero el mercado de capitales específicamente no. Gracias, Rodrigo. Claudio, tú eres el presidente en Chile de un grupo internacional con presencia en varias geografías, en varios continentes. La pregunta, me imagino que a nivel corporativo te deben haber preguntado, tú debes haber comentado también de que Chile está iniciando este proceso constituyente. Y tomando un poco lo que decía Natalia y Rodrigo, ¿crees que para un inversionista que lleva hartos años en Chile, como es el Grupo Santander, sería positivo, y voy a insistir en el tema, que hubiese cierta protección especial en la Constitución para el mercado de capitales? ¿O más bien crees de que para un grupo de estas características se valoran y es suficiente estos principios generales y después un sano proceso democrático y una regulación más dinámica? No, yo primero suscribo lo que ha dicho Natalia y Rodrigo en 100%. Creo que sería malo para la industria financiera entrar en detalles en una suerte de regulación escrita en la Constitución, o para el país terminar con una Constitución que sea una suerte de programa de gobierno. Esto tiene que ser un marco de actuación, ¿cierto?, donde los legisladores después tengan que ir haciendo su trabajo conforme se vaya desarrollando el país, o en el caso de los mercados financieros se vaya desarrollando la industria financiera en el mundo. Y lo otro importante es que la apuesta que tiene el grupo, me preguntaste por el banco, te contesto por el banco, la apuesta que tiene Santander en los distintos países donde opera es una apuesta de largo plazo. Este proceso constituyente yo creo que trae oportunidades donde se pueden mejorar cosas que son susceptibles de mejorar, pero lo importante también es que sepamos mantener las cosas buenas que tiene la Constitución actual, que las tiene.
desde el punto de vista del mercado financiero, que la Constitución garantice, ¿cierto?, el correcto desenvolvimiento de los mercados en nuestro país. Y después, lo que mira el inversionista en otros países, que las reglas del juego sean claras, que no se estén cambiando a cada rato y que no estemos poniendo en duda las reglas que ya se conocían cuando se tomó la decisión de invertir. Yo creo que eso es muy importante para mantener el nivel que tiene Chile y cómo nos miran afuera como economía. Gracias, Claudio. Axel, a propósito de cómo nos miran desde afuera, tú sigues toda la región. Y cierto, tenemos países como Brasil, que entiendo que regulan hasta la tasa de interés en su constitución, y hay países como Chile, donde efectivamente, más bien hasta ahora han sido principios generales. En la visión particular tuya, desde BlackRock, desde tus colegas, se ve que la constitución actual, más allá del proceso constituyente que se inicia, que la constitución actual ha sido una suerte de garante o ha contribuido a la estabilidad y al desarrollo, particularmente de los mercados en general y del mercado financiero en forma particular, o es algo que simplemente hoy día, como nosotros en Chile estamos iniciando este proceso, le estamos prestando atención, pero no es algo que en realidad sea un tema de debate, como te digo, cuando tú miras o analizas la región, la conversación con tus colegas, etcétera? A ver, Pablo, más que una opinión, yo diría que los hechos un poco hablan por sí solos. En el marco constitucional actual, Chile ha recibido importantes flujos de inversión extranjera, tanto inversión de portafolio, como podría ser un inversionista financiero como somos nosotros, o inversionistas más directamente ligados a industrias específicas o inversión extranjera directa. Así que yo creo que los hechos demuestran que el marco constitucional en vigencia ha sido lo suficiente como para dar esa garantía. Ciertamente están mirando y estamos mirando como una nueva constitución y en eso es importante recalcar que todo país tiene y todo pueblo tiene el derecho, ¿no es cierto?, de replantear y reescribir una constitución si una mayoría así lo estima. Pero, digamos, ciertamente que el respeto por tantos factores que ya mencionaron los otros panelistas, yo quizás agregaría, más que buscar que una constitución entre en el detalle respecto a un mercado que sí creo que tiene particularidades, como son los mercados financieros, vamos a estar muy atentos a cuál va a ser el diseño institucional que permita que esos dos mercados, incluyendo el financiero, funcionen bien. Entre ellos, digamos, la autonomía de un banco central. Ahora viene a tu última pregunta, Pablo. Miramos con mucha atención, no son todos los días ni todos los años que un país inicia el proceso de cambio de su constitución, y eso ciertamente abre incertidumbres, abre dudas respecto a cuál va a ser la decisión final que establezcan los ciudadanos respecto a esta nueva constitución. Pero al mismo tiempo, digamos, lo miramos en el contexto de una actividad que sigue su curso, ¿no? El país no se paraliza y por lo tanto, como inversionistas vamos a seguir observando cuáles son los desafíos, pero también las oportunidades que Chile presente, incluso durante este periodo de convención constitucional. Gracias, Axel. Despejamos entonces la primera cuestión. Supongamos que vamos a tener una constitución que no entra a un nivel de detalle y que la regulación del mercado de capitales sigue estando guiada por ciertos principios y bajada con normas y leyes particulares. Entonces, una pregunta común para los cuatro. Y como es común para los cuatro, les pido que no mencionen todos los principios, sino que elijan sus ganadores. ¿Cuáles principios creen ustedes de que son fundamentales de que se mantengan en la Constitución
pensando en un sano desarrollo y resguardo del mercado financiero. ¿Y qué elementos, esa es la primera pregunta, y qué elementos creen ustedes de que el mundo político, el nuevo Parlamento, ¿cierto?, bajo incluso una nueva Constitución, debiese tener en mente en su debate legislativo a la hora de seguir regulando y seguir perfeccionando, ¿cierto?, el marco de desenvolvimiento del mercado de capitales? Natalia. Gracias, Pablo. Es una pregunta muy interesante, muy amplia. Y haciendo honor a la pregunta, voy a tratar de acotar a los principios que a mí me parecen más relevantes. A ver, hay un principio que de alguna manera yo lo podría englobar en el principio de legalidad o de certeza jurídica, donde básicamente lo que hace la Constitución es establecer claramente un Estado de Derecho, donde hay poderes públicos que tienen que respetar la esfera de sus competencias, de sus atribuciones. A mí me parece que ese principio, donde nosotros establecemos que cada organismo público solamente puede actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley, al mandato, eso para mí es fundamental para el desarrollo del mercado de capitales financiero y para el desarrollo de cualquier otro mercado, con las particularidades que tiene el mercado financiero. ¿Y por qué lo digo? Porque al final del día el mercado financiero es un mercado altamente regulado con normativa y con regulaciones que son infralegales, ¿ya? Y es muy importante saber la atribución y la esfera de competencias de estos organismos reguladores, cómo se coordinan entre ellos. Entonces a mí me parece que ese es un principio que tiene que estar. Otro principio que te diría yo que creo que es fundamental y es entre un principio y un derecho fundamental, pero es esta noción de que del respeto a la iniciativa privada, ¿ya? Le podemos llamar con distintos nombres, pero es dar el espacio en la Constitución para que las personas individualmente o asociadas, ¿no es cierto?, y ahí se entrelaza con otros derechos, puedan efectivamente desarrollar actividades económicas con resguardos como el derecho de propiedad que decía Rodrigo, ¿no es cierto?, con resguardos en el sentido de que ese derecho de propiedad no solamente sea en la declaración del derecho de propiedad, sino que materialmente existan seguridades, certezas a niveles judiciales, a niveles legales, de que esa propiedad no va a ser expropiada y que tengan la capacidad, ¿no es cierto?, de reclamar si es que eso ocurre. Entonces, por mencionarte algunos, certeza jurídica, derecho y principio de la iniciativa privada con el derecho de propiedad y derecho de asociación. Y yo creo, yo no escuché que Axel lo mencionara expresamente, pero sin perjuicio que el proceso constituyente obviamente abre un flanco de expectativas y de algunas incertidumbres también, ¿no es cierto?, pero que el mundo sigue andando y nuestro país también, y así esperamos que sea. Yo creo que también uno de los factores que va a ir, digamos, acompañando este proceso constitucional y que lamentablemente lleva ya un par de años instalado en Chile es la incertidumbre que tiene que ver hoy día, ¿no es cierto?, con el respeto al Estado de Derecho, con la violencia, que yo creo que es un factor que al mercado de capitales incluso podría terminar impactándolo eventualmente, no sé en qué proporción, pero de una manera relevante, quizás tanto o más que el proceso constituyente, porque al final las inversiones se traducen de alguna u otra manera, directa o indirectamente, en inversiones en empresas con fierro, que están, ¿no es cierto?, produciendo bienes y servicios, y la facilidad o no que tengan esos emprendedores, esas empresas grandes, medianas y pequeñas, de continuar haciendo lo que tienen que hacer en un clima de respeto al Estado de Derecho, me parece que es un factor bien fundamental. Gracias, Natalia. Entonces tenemos, Claudio, principio de legalidad, el derecho al emprendimiento o el principio, ¿cierto?, de libre acción económica. ¿Qué crees tú, desde tu perspectiva, que también hay que resguardar? Y, insisto, ¿qué directriz o qué principio crees que tal vez podría uno pedirle al legislador futuro respecto de la regulación del mercado de capital? Yo te diría dos puntos, Pablo. Uno, el rol del mercado como asignador de recursos, cuidar ese equilibrio, que es porque hay evidencia por montones en libros de cuando ese equilibrio va más hacia el Estado y el rol del Estado es más fuerte en la asignación de recursos, los países pierden dinamismo y capacidad material de cumplir con las necesidades de la sociedad. Y el otro tema para mí importante es la equidad, que las reglas del juego pareja
para todos los participantes del mercado. Y mantener lo que ya está en nuestra Constitución, que un poco lo señalaba Natalia, ¿no? El derecho a innovar, la propiedad privada es muy importante, cumpliendo ciertos parámetros que están establecidos en la propia Constitución. Yo creo que eso está claro y yo no veo por qué modificarlo. Gracias, Claudio. Rodrigo, tus principios estrellas y vinculándolo con los temas de equidad y también de legalidad. Recuerdo un par de informes de estabilidad financiera cuando tú eras presidente del Banco Central, donde se levantaban ciertas alertas a cambios regulatorios a nivel del mercado de capitales, iniciativas legislativas, ya fueran presidenciales o sobre todo parlamentarias, que podían tener ciertas implicancias sistémicas. Entonces, aparte de tus principios, ¿crees tú de que sería prudente establecer alguna directriz sistémica respecto de cómo se establece y cómo se va generando la regulación del mercado de capitales? Ya me quedó claro que no a nivel constitucional, pero tal vez en algún otro nivel legal. Bueno, definitivamente, como ya lo dijimos, no a nivel constitucional. Y yo me sumo a los principios generales que se han mencionado: certeza jurídica, propiedad privada y digamos, cierta estabilidad en las reglas del juego. Obviamente que uno puede agregar muchas cosas, y para agregar una adicional, todo el tema de estabilidad macroeconómica, que yo ya la mencioné, y ahí autonomía del Banco Central y todo lo relacionado con política fiscal. En general vemos que aquellos países que son más desordenados macroeconómicamente tienen menos desarrollo de sus mercados en general y en particular del mercado financiero. Y ahí entra todo el tema de la iniciativa exclusiva, descentralización fiscal, el proceso presupuestario y otros. Ahora, en términos del sistema financiero propiamente tal y guías hacia adelante, como decía Natalia, el sistema financiero tiene ciertas particularidades, y eso es reconocido aquí y en todas partes del mundo, y por eso tiene una regulación muy especial, y bastante pesada, ¿cierto?, a nivel legal y a nivel infralegal, digamos, a nivel de normativa, de regulación. Yo creo que ahí hay dos principios generales que uno puede pedirle al regulador, insisto, no la Constitución, pero uno, tener en cuenta el dinamismo de la industria, y cómo va innovando y cómo va cambiando todo el tiempo, para ir con los tiempos, de manera no ir quedándose atrás y que la regulación finalmente no tranque al sistema, que pueda desarrollarse con todos los resguardos que es necesario. Y lo segundo, no solamente tener en cuenta los riesgos a la hora de normar, sino que también el desarrollo de mercado. ¿Okay? Uno tiene que ser muy claro en lo siguiente: yo puedo tender a una regulación y una normativa extraordinariamente rigurosa, inflexible, y que me asegure la mayor estabilidad posible desde el punto de vista financiero, pero que por otra parte impida desarrollo. Entonces yo creo que ahí hay un trade-off importante entre ambas cosas, digamos, entre desarrollo de mercado y regulación. Yo creo que ese es otro principio que el regulador creo que siempre tiene que tener claro, y escoger el justo equilibrio, que no siempre es fácil. Pablo, si me permites, que me parece interesante lo que está diciendo Rodrigo, y creo que tiene un correlato bastante más aguas arriba, a lo mejor en la Constitución, pero cuando nosotros hablamos del principio de servicialidad del Estado y decimos que el Estado está al servicio de la persona, generalmente lo tendemos a ver como la persona natural, ¿no es cierto? Y nuestra, cómo el Estado nos atiende, los servicios de calidad o no que nos presta, la oportunidad en que los presta. Pero yo quisiera hacer un link entre lo que dice Rodrigo y ese principio, porque al final del principio de servicialidad del Estado también se descuelga, por así decirlo, el principio de eficiencia y de eficacia de la acción estatal. O sea, cuando uno tiene en cuenta esos principios, lo que dice Rodrigo es muy consistente, en el sentido de que un regulador que tiene que estar al día con los tiempos, que no puede quedarse atrás, que no puede ir descompasado, que tiene que tener cierto grado de modernización en su infraestructura, en su personal, en cómo se atiende la regulación, con qué eficiencia se regula, cómo se evalúa esa regulación, tiene eso, correlatos, como te digo, bastante más aguas arriba, en principios constitucionales. Entonces me parece que lo que dice Rodrigo, que es a nivel normativo, y yo lo comparto,
uno puede encontrar, hoy día por lo menos en la Constitución así está, y hay cosas que hay que perfeccionar, pero como te digo, desde la derivación de la servicialidad, descolgar eficiencia, eficacia, y eso no es solamente en la atención de la persona individual, sino que cómo el Estado regula, cómo fiscaliza, cómo transparenta la información, etc. Perdón por el... No, muy interesante, gracias Natalia. Axel, tú nos puedes ayudar siempre con la visión comparada. ¿Crees tú en ese sentido de que la regulación, más allá de los principios constitucionales, la regulación de nuestro mercado financiero, nuestro mercado de capitales, desde una perspectiva comparada? Nuevamente tú estás viendo, ¿cierto?, otras regiones, cómo se dirigen los flujos, etcétera. Por lo tanto, esa visión relativa y ventajas o desventajas entre geografías es muy relevante. ¿Estamos al debe? ¿Tenemos en ese equilibrio que mencionaba Rodrigo, estamos más bien en el grupo de los países donde la regulación y el Estado nos tiene un poquito apretados en ese desarrollo, o al contrario es demasiado laxa, con muchos riesgos? ¿Cómo se para Chile en ese contexto? Bueno, Pablo, yo creo que efectivamente en el caso de Chile se ha intentado, digamos, y no recientemente, con una larga data, buscar un equilibrio entre, por un lado, dar el espacio para que ese dinamismo, esa innovación que mencionaban los panelistas pueda, digamos, desarrollarse sin trabas, sin restricciones regulatorias, pero al mismo tiempo, y por eso hablo de equilibrio, encontrar un marco regulatorio que ofrezca seguridades, que permita enfrentar de buena manera riesgos. Entonces, no hay, yo diría, como una beta única, hay que buscar precisamente el ir incorporando a ambos elementos, la supervisión, la gestión del riesgo, pero al mismo tiempo el desarrollo y promoción de mercado. Y en ese sentido yo diría que a nivel regional, dentro de América Latina, me permitiría decir que Chile en general ha destacado, ciertamente con diferencias, probablemente mejor desarrollo, por ejemplo, en lo que son mercados locales, el acceso a financiamiento, sobre todo de empresas grandes a medianas. Probablemente estamos más al debe en tratar de ajustarnos a nuevas formas de financiamiento, acceso de empresas más jóvenes o más pequeñas. Ahí hay algunos avances importantes dentro de la región que pueden servir de guía. Ahora, si nos ponemos un poco más ambiciosos y comparamos con otras economías, como buenos miembros de la OCDE que somos, digamos, yo diría que ahí hay más espacio al debe en relación a... y esto va más allá quizás del espacio regulatorio solamente, sino que también a algunos aspectos culturales. Yo lo veo acá en Estados Unidos, la facilidad que hay para emprender, para que rápidamente se pueda constituir una empresa, sin todas las restricciones un poco legales. Les pongo un ejemplo bien específico. Acá no existe una industria de notarios, sino que cualquier persona puede ser notario y avalar firmas y documentos legales. Entonces hay, creo que, espacio todavía para seguir avanzando. Lo podrá algunos de ellos abordar la Constitución. Yo creo que compartimos que probablemente no, pero sí definir el marco regulatorio hacia adelante en justamente encontrar ese equilibrio entre abrir el espacio para la actividad y el dinamismo, pero al mismo tiempo ofrecer las garantías suficientes para que inversionistas, tanto grandes como BlackRock o pequeños, sientan que los riesgos están siendo debidamente observados, supervisados y monitoreados. Gracias, Axel. Déjame quedarme con la última tema que mencionaba. Pensaba para mis eventos que yo siempre quise ser conservador de bienes raíces, pero bueno. Que tú decías que algunas cosas estamos al debe. Entonces, déjenme sacarlos del tema constitucional. Y no obstante, ¿cierto? Tal vez la Constitución no tiene que entrar en temas de mercado de capitales, van a haber cambios. Estamos en un país que está cambiando, puede que tengamos una nueva Constitución, como puede que no, pero hay cierto consenso de que este país está con transformaciones importantes. Entonces la pregunta, Claudio, déjame partir contigo, es ¿en qué está al debe el mercado de capitales, el sistema financiero, la banca, el mundo de valores, particularmente la banca, ¿cierto? Desde tu posición,
en contribuir a este país que está cambiando, a este país que tiene otras demandas, y contribuir no solamente, ¿cierto?, desde los canales tradicionales, el crédito, sino también a un desarrollo tal vez más equitativo, más comprensivo, que vaya más allá, ¿cierto?, de las mediciones tradicionales como el PIB per cápita. ¿Dónde está el debe y dónde debiese subirse el mercado de capitales, el sector privado en general, en estos procesos de cambio? Difícil tu pregunta, tiraste. A ver, mira, yo creo, permíteme ampliar un poco la respuesta, porque yo creo que yo no me sentiría cómodo dando una respuesta solo desde la posición de la industria. Yo creo que el país por mucho tiempo avanzó en la inclusión financiera, en la profundidad del mercado de capitales en Chile, y eso, por lo que yo he visto, tiene correlación con el nivel de desarrollo que tienen los países. Y eso yo sentí que durante mucho tiempo tuvo mucha importancia en Chile. Y el país dio grandes saltos o un gran avance en el desarrollo del mercado de capitales en Chile. Y siento que la discusión desde hace un tiempo a la fecha ha ido perdiendo peso, o yo no sé si los legisladores o los que toca discutir, a las personas que les toca discutir las políticas públicas, sienten o no cuál es el real peso que tiene el buen desarrollo de la industria financiera para el desarrollo de un país. Cuando yo veo políticas públicas como, por ejemplo, la fijación de la máxima convencional, tiene que ver un poco con lo que decía Axel recién, del acceso a los emprendedores y las pymes al mercado financiero formal. Eso claramente ha sido una política pública que trajo un deterioro importante en el desarrollo del mercado en Chile, donde se llevó a la desbancarización a mucha gente y a muchas empresas que no pueden acceder al mercado financiero formal. Eso por un lado. Yo te diría que el país está al debe, y ahí sí entramos como industria, en saber equilibrar la correcta ambición o la legítima aspiración política, pero combinarlo con los elementos técnicos necesarios. No se puede legislar solo con la guata o para ser popular, porque vamos de nuevo a la tasa máxima convencional. Fue muy aplaudida cuando se fijó, pero eso al corto andar nos dimos cuenta que provocó una gran desbancarización en el país. Y la industria financiera sí tiene que seguir avanzando en los procesos de digitalización, en los procesos de onboarding de los productos, en los procesos de eliminar las barreras de salida que tenían muchos productos y a la gente le costaba muchísimo cerrar, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Hay otras cosas que tiene que colaborar también el Estado, por ejemplo, si queremos flexibilizar o acelerar, por ejemplo, un crédito hipotecario, tenemos que trabajar con los conservadores, tenemos que trabajar con los notarios, no todos los procesos dependen de la banca. Y tenemos que seguir avanzando, por cierto, pero yo creo que la banca lo ha hecho y lo ha hecho bien en todo lo que tiene que ver con la letra chica, con la transparencia y con decir las cosas como son y que los clientes sepan cuáles son sus obligaciones y también cuáles son sus derechos. Yo creo que ahí se ha avanzado muchísimo, pero siempre es poco y siempre se puede hacer mucho más. Gracias, Claudio. ¿Cuál sería tu visión, Natalia? ¿En qué estamos al debe? A ver, yo creo que un poco de lo micro a lo macro. De lo micro en el sentido del tema específico, yo creo que algo decía Claudio antes, pero el tema de, por ejemplo, la educación financiera en este país, yo creo que todavía es bastante escasa o baja, y tiene que ver con las repercusiones muchas veces de políticas públicas o legislaciones que se discuten en el Congreso y a veces incluso en el ámbito del regulador, que no son bien percibidas por la población y la política también tiene obviamente una conexión, ¿no es cierto?, pues con el votante, y si la población no la percibe bien, se produce un efecto dominó hacia la decisión política. Entonces, me parece que ahí hay un aspecto que es bastante clave en el que debiéramos seguir avanzando y donde a lo mejor el regulador debiera tomar un rol un poquito más activo en términos de cómo se involucra con el entorno, ¿ya? Esto es evidentemente una cosa técnica, es compleja para la mayoría de la población. Muchos incluso ni siquiera saben cuáles son el abanico de instrumentos o herramientas disponibles en la legislación. Y a mí me parece que ahí, incluso desde niveles escolares, uno necesita avanzar justamente para que después las discusiones vayan acompañadas de información, de conocimiento técnico y no sea al final una discusión vacía o basada en slogans o populismo.
Después, por otro lado, me parece que Chile ha peligrosamente avanzado en los últimos años. Yo lo he visto un poco en el ámbito universitario. Nosotros decimos que Chile es un país de emprendedores y yo creo que eso es cierto. Yo creo que aquí en Chile hay muchos emprendedores, muchas personas dispuestas a apostar sus recursos, ¿no es cierto?, por determinados proyectos. Pero yo creo que de un tiempo a esta parte hemos ido como restándole valor a quien se destaca, ¿ya?, a quien sobresale. Y uno empieza a ver en algunos mundos, por ejemplo, universitarios, que la gente no quiere que se sepa que es el ayudante del profesor, no quiere que todos sepan que le fue bien en la prueba de aptitud, ¿ya? Y esas actitudes, yo creo que hay que mirarlas con atención y nos tenemos que hacer cargo de eso como sociedad, porque para el día de mañana embarcarse en un proyecto de emprendimiento o innovador, tú tienes que estar dispuesto a asumir ciertos riesgos, pero también asumir que a lo mejor tienes dedos para el piano y está muy bien que los tengas, que no es un problema. Esta cosa como de homogeneizarnos y homogeneizarnos quizás hacia abajo, a mí es una cultura que me preocupa. Yo creo que nosotros al revés, tenemos que en nuestro discurso público en general o quienes participamos en el debate es valorar esa diversidad, explotarla y ojalá que las personas no sientan ningún tipo de vergüenza por querer extraer frutos de sus talentos. Es legítimo eso. Y en una cosa más específica, quizás hay legislaciones hacia atrás que se han discutido y están paralizadas por años. Axel mencionaba el tema de los notarios y los conservadores, pero también uno podría ver el tema, por ejemplo, de la deuda positiva, ¿no es cierto?, la disponibilidad de deuda positiva en el mercado, la información de un buen pagador, que se quedan entrampadas muchas veces esas discusiones en proyectos de ley más grandes y no avanzan, y yo sé que han habido esfuerzos en ese sentido, pero quizás uno debiese hacer esfuerzos mayores para ir avanzando en ciertos consensos sobre ese punto. Y me gustaría complementar un tema que no se quede en el tintero, el tema de el cuidado del medio ambiente. Yo creo que los bancos, la industria financiera tiene un rol importante que jugar en esa materia y es un tema que viene y que nos tenemos que hacer cargo, ¿ah?, en las políticas de financiamiento que tienen las instituciones financieras respecto del cuidado del medio ambiente, ¿ah?, un tema fundamental mirando hacia adelante. Rodrigo, ¿en qué estamos al debe medio ambiente, desde la mirada sector temas privado? sociales, temas de gobernanza interna, generalmente son temas importantes en que la banca se ha estado moviendo en forma, y el mercado de capital en general se ha estado moviendo de forma significativa, pero como decía Claudio, son temas que vienen hacia adelante. Yo concuerdo con lo que se ha dicho respecto a inclusión financiera y a educación financiera. Creo que, a ver, Chile ha avanzado mucho, ¿ah? Y en particular en este mercado se ha avanzado mucho y somos bastante desarrollados, ¿ah? Si nos comparamos con países de ingreso per cápita similar al nuestro, somos bastante desarrollados, menos desarrollados que los países más desarrollados, naturalmente, ¿cierto? Pero ha habido bastante profundización del mercado. Sin embargo, yo concuerdo que había una cierta ralentización en el margen, que ahí obviamente, como decía Claudio, hay una cosa compartida de reguladores e industrias, o sea, uno tiene que mirarlo en un tema más amplio. Yo simplemente cuando oía toda esta discusión, creo que también de repente falta análisis más serio, o digamos más profundo. Creo, por ejemplo, que el Banco Central aporta mucho con su informe de estabilidad financiera, ¿ah? Pero a mí, una de las cosas que siempre me ha sorprendido es esta discusión sobre el endeudamiento, sobre el exceso de endeudamiento. Porque la verdad es que es cierto, obviamente, que un exceso de endeudamiento es preocupante. El presidente del Banco Central salió hace poco poniéndolo en perspectiva, digamos. La verdad es que en términos generales no hay, pero sí, obviamente, siempre hay en algunos sectores. Pero muchas veces uno ve, no sé, sobre todo legisladores, hablando muy fuerte en contra del endeudamiento, pero por otra parte pidiéndole al mercado financiero que dé más crédito. Entonces, como uno dice, bueno, a ver, ¿cómo es la cosa, digamos? Entonces yo creo que es importante racionalizar el debate también, ¿ah? Racionalizar el debate en un mercado que es particularmente sensible, porque este es un mercado que es particularmente sensible, ¿ah? Eso, sí. Axel, Claudio, Rodrigo mencionaban el tema ESG, por las siglas en inglés, y de repente queda la percepción general, ¿cierto?, de que estos temas, entre comillas, más blandos, medio ambiente, género, gobernanza, no son un buen negocio. Me imagino que tú estás expuesto y tomas decisiones sobre activos y clases de activos más diversos que los que tiene nuestro mercado.
y deben haber ciertos activos con este tipo de características. La pregunta viene al callo, ¿crees que es un buen negocio para el mercado y para el país como general ponerle más atención, ponerle más peso, desarrollar e incluir dentro de los activos que se ofrecen, ¿cierto? E incluso de generar una dinámica, un ecosistema regulatorio que incentive el desarrollo de este tipo de clase de activos o es, entre comillas, filantropía? ¿Negocio o filantropía? A ver, Pablo, yo te lo voy a aprender bien directamente, frente a las dudas de que si preocuparse sobre el medio ambiente, sobre la responsabilidad social o buenos gobiernos corporativos puede ser un mal negocio. Yo te propongo más bien lo contrario. Yo encuentro que es hoy día un peor negocio el que no nos preocupemos de ello y que no hagamos los cambios necesarios para atender riesgos que son bastante tangibles, digamos. El cambio climático, y no lo digo yo, lo dice el presidente de mi compañía, Larry Fink, en una carta que envió a los principales gerentes de las compañías en las cuales invierten los fondos de BlackRock. El riesgo climático es un riesgo de inversión y por lo tanto tenemos que atenderlo. Hoy día hay, fuentes de generación, por ejemplo, eléctrica, que no están recibiendo o no tienen acceso al financiamiento que anteriormente podrían haber tenido por un mayor escrutinio respecto a emisiones. ¿Para qué decir cómo los consumidores están reaccionando cada vez más respecto a cómo las empresas se relacionan, no solamente con ellos como consumidores, sino que con la comunidad toda, y están eligiendo qué producto o qué servicio mejor, ¿no es cierto?, se alinean con sus propios valores. Y bueno, yo creo que buenas prácticas de gobiernos corporativos como casi de perogrullo, pero crecientemente como inversionistas nos estamos poniendo más serios respecto a exigencias a ese respecto. Entonces, a tu pregunta, yo diría que no es un mal negocio atenderlos, todo lo contrario. Sería un muy mal negocio no, de alguna manera, incorporar estos criterios. Ahora, no solamente de la perspectiva de los riesgos, si tú quieres, del garrote, sino que también de la zanahoria, en el sentido de que vemos acá un montón de oportunidades que se abren en un mundo que va transitando hacia, por ejemplo, políticas que buscan limitar las emisiones, también y otros aspectos relacionados con el medio ambiente. Hay empresas que se han dado cuenta que al establecer una relación mucho más cercana, que incorporan valores como la diversidad y la inclusión, están captando mayor preferencia por parte de sus consumidores. Entonces, yo creo que también, digamos, hay que leerlo desde la perspectiva, y como inversionista también lo estamos asimilando como una oportunidad. Y aquí hago un gancho a la pregunta inicial que nos hacíamos, Pablo. Si bien yo creo que concordábamos que en una constitución no va a incorporar o no dice incorporar regulación específica al mercado de capitales, creo que sí va a tocar puntos, por ejemplo, relacionados con el derecho a vivir en un entorno, ¿no es cierto?, digamos, limpio en cuanto a medio ambiente, no sostenible. Va a tener consecuencias sobre los mercados financieros, va a eventualmente generar, ¿no es cierto?, diferencia, va a marcar quizás diferencia en cuanto a rentabilidad o exigencias crediticias, por ejemplo, en industrias que pueden de alguna manera encontrarse con mayores dificultades de cómo resolver, por ejemplo, mayores exigencias medioambientales. Y así hay otros tipos de derechos que yo creo que van a estar presentes en la discusión constitucional. No sé si eventualmente van a llegar a ser parte de la Constitución o no, digamos, pero sin lugar a dudas van a estar en esa discusión, que como participantes del del mercado financiero no podemos estar ajenos, no por el mercado en sí, en su regulación, sino como consecuencia, como externalidades de que ciertas discusiones en la Constitución puedan tener sobre los mercados de capital y el mercado financiero en general. Un punto, Pablo, déjame hacer, no debemos olvidar que hoy día ya está en la Constitución vivir el derecho a un ambiente libre de contaminación. O sea, es algo que ya debiera por lo menos tener los efectos que se mencionaron. Vamos a ver, Natalia, ¿cierto?, cómo se tutelan. Así es. Así es. Bueno, para no abusar de su tiempo,
estamos a puertas de cambios importantes y los cambios, ¿cierto?, por nuestra biología, nunca nos gusta. Uno se siente cómodo, ¿cierto?, en el status quo y por lo tanto de repente, ¿cierto?, uno más bien resiente y ve riesgos. Pero como palabras finales, antes de terminar ¿cierto?, este panel, ¿qué oportunidades, más allá de qué riesgos, para terminar con una nota optimista, qué oportunidades creen ustedes de que el proceso constituyente abre para el país en general y para el mercado de capitales y su rol como una herramienta que contribuye a un desarrollo económico, social más equitativo? Natalia. Yo fíjate que veo una buena oportunidad para discutir el flujo y el proceso legislativo y de políticas públicas. Nosotros decimos que la Constitución no es un conjunto ordenado de políticas públicas, no es eso. Y decimos hay materias que tienen que quedar delegadas a la política pública, a la legislación. Partimos conversando de eso, ¿no es cierto? Y eso es cierto, pero si es que eso es cierto, tenemos entonces que prever un sistema político y de gobierno que efectivamente permita dar curso a aquello. Porque si para las cuestiones que son de política pública, como por ejemplo lo es a mi juicio la regulación del sistema de pensiones, tú puedes tener el derecho a la seguridad social, pero el sistema, cómo va a funcionar, es de política pública. Pero si tú te vas a demorar 15 años en legislar esa política pública, el problema que empieza a ocurrir es que no es que se transforme en un problema constitucional, eventualmente en la discusión ha sido así, pero lo que empieza a ocurrir es que la gente empieza a desconfiar de los procesos políticos, de la política como una forma de canalizar los conflictos en democracia. Entonces yo veo, particularmente hoy día si uno tuviera que poner como un capítulo de la Constitución donde yo espero y pongo mis fichas en que ojalá se discuta seriamente y podamos meterle cabeza a esa dinámica entre el Congreso, el Ejecutivo, el proceso legislativo, cómo resolver mejor los conflictos entre estos dos poderes del Estado y cómo hacer más eficaz ese flujo y eventualmente después la evaluación de la ley. Yo ahí veo una oportunidad, Pablo, porque creo que hoy día tenemos cosas que se derivan de ese capítulo y otras que son, de nuevo, derivadas de la política pública a partir de ese capítulo, pero yo creo que ahí hay una oportunidad y creo que es uno de los roles más importantes que cumple una Constitución que no debiéramos desperdiciar. Gracias, Natalia. Claudio. No, mira, yo creo que en los últimos 40 años Chile ha avanzado muchísimo en construir un mejor país. Claramente este es un mejor país que el que teníamos hace 40 años atrás. A mí me gustaría que se tomara la oportunidad de mejorar las cosas que son susceptibles de mejorar en la Constitución y que no caigamos en la tentación de tratar de transformar todo, porque todo no está mal. O sea, yo creo que esta Constitución ha permitido que el país avance y buscar un marco de actuación, de convivencia, donde podamos volver a entendernos, a tener una política de acuerdos, un poco tomando lo que dice Natalia, donde podamos discutir entre los distintos poderes del Estado, donde se puedan discutir dentro de las distintas posiciones políticas para buscar lo mejor para el país y no estar en esta suerte de atrincheramiento donde vemos que el país no puede ser gobernado y no avanza. Yo creo que eso claramente no es bueno para nadie, ni las personas ni las empresas que desarrollamos nuestra actividad en Chile. Gracias, Claudio. Rodrigo. Todo proceso como este trae riesgos y oportunidades. Evidentemente vamos a ver de ambos durante la discusión. De hecho, si yo tuviera que apostar, diría que en la primera parte probablemente vamos a ver más de los riesgos que las oportunidades, porque la primera parte puede haber muchas cosas de catarsis, digamos, y de una cantidad enorme de propuestas, algunas razonables, otras no razonables. Pero yo soy optimista, y lo he dicho varias veces públicamente, soy optimista respecto a que vamos a terminar con una Constitución razonable. Creo que aquí se abren muchas oportunidades. En mi opinión, la Constitución actual tiene un problema, nos divide, tiene un problema de origen. Y yo creo que tiene muchas cosas buenas, por supuesto. Además que hay mucho mito respecto a qué es lo que es de la Constitución del 80 y qué es lo que no es. Hay muchas cosas gran cantidad de cosas que vienen de mucho antes, además que la experiencia comparada sirve mucho, muchas cosas están en la evidencia comparada. Pero se abre una oportunidad de tener, no sé, nuestra Carta Magna aprobada, digamos, en un proceso democrático, en un régimen democrático, y que nos dé estabilidad para los próximos 40, 50 y ojalá más años. Ojalá. Axel. ¿Cuál es tu nota optimista? Con algunos comentarios respecto a... Sí.
Concuerdo, efectivamente hay oportunidades, efectivamente buscar una constitución que tenga, quizás sea un lugar de mayor encuentro que la situación actual, ciertamente. En el proceso van a haber riesgos. Curiosamente, lo que yo más he escuchado de inversionistas extranjeros, de colegas míos, es quizás no tantas dudas respecto al resultado. Aquí un colega mío mencionaba una frase que creo que Churchill usaba para los norteamericanos, que los americanos, digamos, al final siempre terminan tomando una buena decisión después de haber probado todo antes, digamos. Entonces, de alguna manera, hay cierto, yo diría, expectativa de que lo que resulte de este proceso va a ser un resultado razonablemente positivo. Donde te diría que hay un poquito mayor preocupación es el proceso en sí. Y por varias razones, digamos, porque en los detalles del proceso todavía no conocemos muy bien. Como saben, la convención misma, digamos, va a definir un montón de reglas de cómo van a funcionar en un comienzo de su actuar, y eso ciertamente va a dejar abiertas las dudas hasta que se vayan resolviendo. Me hubiese gustado, tener quizás un periodo con tiempo limitado para conocer cuáles van a ser las reglas de operación de la convención, pero bueno, ya están los dados echados en ese sentido. Y también respecto a cómo va a ser el proceso en sí de discusión de ideas, cómo se escribe una constitución en el siglo XXI, en que hay una expectativa de transparencia máxima. Y finalmente, cómo con una constitución que creemos que, digamos, refuerza la idea que va a ser algo razonable, pero cómo se van a canalizar las frustraciones esperables de personas que a lo mejor sus expectativas no se cumplen al 100% de lo que la constitución finalmente entregue. Entonces, más en el proceso, yo creo que ahí van a estar los cuidados, además en un año muy cargado en el electoral, que trae consigo también digamos, la incertidumbre política típica que hay en este tipo de, digamos, de procesos. Así que en ese sentido va a haber un poco más de escrutinio, de preocupación hacia nuestro país de lo que usualmente suelen ser los procesos políticos. Constitución, más muchas elecciones, más de alguna manera como el propio proceso constitucional se vaya dando en este periodo. Gracias, Axel. Un año movido, pero que ojalá por lo menos nos toque a todos vacunados, ¿no? Quiero agradecerles, Natalia, Claudio, Rodrigo, Axel, su tiempo, también a todos quienes se conectaron hoy día a este panel sobre discusión sobre nueva constitución, el proceso constitucional, el desarrollo del mercado de capitales, la regulación del mercado de capitales y su contribución, ¿cierto?, al desarrollo y al crecimiento de nuestro país. Y en nombre de Invest Chile, del Ministerio de Hacienda y de lo que ha sido este Chile Day Global 2021, les agradezco su gentil participación y también a todos quienes nos escucharon el día de hoy. Que tengan muy buen día y muchas gracias.